Mis hermanos, el Señor Jesucristo los bendiga. Bienvenidos todos. Gloria al Señor, estamos hoy acá llenos de faltas, de cosas que hacemos mal, de un trajinar en esta vida que el Señor ha dispuesto para nosotros, pero con esperanzas de que sí tenemos verdadera esperanza en Él, que no hay ningún otro camino, que ya conocemos que ya no hay ningún otro camino al que podamos ir con seguridad de vida eterna. Entonces, primero oremos al Señor. Padre bendito, tú eres nuestro Dios, tú eres el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, que has hecho los cielos y la tierra, que has escogido a un pueblo, Señor, para manifestarte a Él, Señor. Y hoy, por pura misericordia tuya, Señor, nosotros estamos escuchando de ti, Señor, y hemos sido agregados al olivo natural, Señor, que es tu pueblo, Señor. Nosotros, como ramas silvestres, Señor, hemos venido a ser parte de este pueblo hermoso que tú has escogido, Señor, un pueblo que tú haces hermoso, porque somos pecadores, porque es un pueblo que no escucha, Señor, y aún así, Señor, tú tienes misericordia de nosotros y te has manifestado a nuestras vidas y nos has sacado de las tinieblas, Señor, a la luz. Tú eres Jesús, nuestro único Dios, Señor. Has manifestado todas estas cosas en tu palabra, que tú eres uno, Señor, que no hay otro, que tú has de venir a juzgar a las naciones, Señor, en el día final, el día de tu ira, que tú has creado los cielos y la tierra, Señor, y que no conoces otro Dios sino tú, Señor. En tu nombre, Señor, te pedimos que tengas misericordia de este pueblo, de este remanente aquí pequeño, Señor, y nos hables, Señor, nos hagas entender las cosas maravillosas de tu palabra, Señor, que nos hagas tener discernimiento para separar lo bueno de lo malo, la luz de las tinieblas, Señor. Te damos gracias por ponernos aquí en este día a escuchar, Señor. En tu nombre, Señor Jesucristo, como siempre, amén. Bueno, mis hermanos, hoy, por esta época, cada año, pues se presenta algo bien particular, que es la celebración en todo el mundo del Halloween. Cuando yo estaba pequeño, en mi pueblo, donde yo nací, donde yo me crié como hasta los 12 años, le decían el Día de los Brujitos. Y pues era algo bien bonito, era algo dentro del entendimiento que teníamos en ese momento. Era muy tradicional que todo el mundo saliera, los niños principalmente, porque hay que hacer la aclaración. Esta cantidad de cosas que hacíamos principalmente son más vistas y más impuestas en los niños. Entonces todos los niños salíamos disfrazados de alguna cosa. Los que tenían plata para disfraz pues compraban un disfraz, los demás pues nos maquillábamos, hacíamos alguna cosa. El todo era participar de esto, que era pues algo muy agradable para todos, era algo muy bonito dentro de lo que entendíamos, era algo muy inocente porque pues tan lindos que se ven los niños disfrazados. Entonces el Señor dispone que para hoy pues el Señor está hablando a su pueblo desde cuándo se comenzó y cuándo se terminó de escribir esta palabra, ¿sí? Desde hace muchísimos siglos el Señor ya dejó consignado cada una de las cosas, en qué debemos participar y en qué no, qué debemos aprobar y qué debemos rechazar. Entonces, una de las cosas en las cuales el Señor nos corrige es en que veníamos, pues cada año, pues para esta época se hace pues una exposición prácticamente de lo que es el Halloween, ¿cierto? Y viene pues toda esta historia, que es pues algo muy interesante, de dónde viene el Halloween, cómo pasó, qué es lo que significa cada una de las cosas que se practican. Y entonces venimos con las historias de esos grandes satanistas y de que esto es una fiesta de las tinieblas, y basados básicamente en la historia que nos cuentan y que ha pasado de generación en generación y ha llegado a nuestros oídos incluso de fuentes cristianas.
¿cierto? ¿De qué es el Halloween? Entonces nos íbamos, bueno, por allá eso se originó en el norte en Irlanda, en el norte de Europa, por allá que los druidas, y esa historia es muy interesante, ¿cierto? Para mí me parece muy interesante y muchas veces hablamos de eso, pero el Señor, miremos, vamos a Juan 18:37. Todas estas cosas hacen parte de la instrucción, de la enseñanza, de la corrección que hace el Señor siempre. Toda su vida y toda mi vida tenemos que estar dispuestos y entender que el Señor nos va a corregir y nos va a seguir corrigiendo, ¿cierto? Cada uno de los aspectos de nuestra vida tiene que ir mejorando cada día, ¿sí? Entonces, esto hace parte. Mire lo que dice. Mire lo que dice, es Juan 18:37, ¿cierto? Juan 18:37. Dice, le dijo entonces Pilato, en esta ocasión el Señor está delante de Pilato, que tenía el poder en toda la zona, que estaba gobernando de parte de Roma, toda la zona de Judea, ¿sí? Era como muchas gracias, monita, el Señor la bendiga. Era el encargado de manejar el poder en ese entonces. Pilato tiene una visión, ¿sí?, de él mismo. No estoy hablando de visiones como las que se le dan a los profetas, sino un concepto de él mismo de que pues él es el que tiene el poder, ¿sí? Y le traen a este hombre y el Señor había puesto que en él que pues entendiera que no tenía nada por qué ser juzgado. Él no le halló culpa, ¿sí? Aún así lo entregó y lo mandó a azotar, ¿cierto? Para quedar bien con los judíos, para que no le hicieran revueltas. Entonces ese concepto de él va a enfrentarse con el Señor, ¿sí? Y el Señor, la única arma que utilizó, la única arma, y es la única arma que nosotros tenemos disponible, es su palabra bendita. Él no usó ninguna amenaza, él no usó armas, ni espadas, ni cuchillos, ni dagas, y mucho menos en esa época armas de fuego, nada de eso. Su única arma con la que se defendió, con la que atacó, ¿sí?, con la que hizo todas las cosas fue su palabra, y eso tiene que quedar muy claro en nosotros. Nuestras armas son espirituales, la misma palabra lo dice. No nos vamos a poner a pelear a los puños, ¿sí?, ni a pretender armar una guerra para combatir a los que no creen. No, esa no es la forma. El Señor dice que la palabra es la única arma que nosotros tenemos, ¿sí? De allí viene la fe, de allí viene el convencimiento y el entendimiento de qué es lo que es Dios, quién es Dios y para qué Él nos está llamando, a quién va a llamar. Todas esas cosas están consignadas, ya lo dejó escrito para que no haya dudas. No es tradición oral, es escritura de su santa palabra. Entonces miren, le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tu rey? Luego eres tu rey. Le está hablando al que tiene, al que ostenta el poder, ¿sí? Y que el mismo pueblo lo había entregado, ¿sí? Le está hablando Pilato, que ostenta el poder en esa zona. Luego eres tu rey. Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Entonces tenemos que centrarnos en este tema de hoy, de que el Señor se hizo carne y nació de una mujer bajo la ley, ¿sí? ¿Para qué? ¿Para qué el Señor vino al mundo y para qué nació? Dice acá, ¿para qué? Para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz, ¿sí? Cuando estas declaraciones del Señor nuestro Dios llegan a nuestra vida, tenemos que analizar de qué hablamos. Siempre en todo el transcurso de esta historia, porque la historia de esta congregación es muy bonita. Hemos venido de menos, de nada, y bueno, seguimos siendo nada, pero por misericordia del Señor hemos venido aprendiendo sobre la verdad. Y eso nos ha cambiado una cantidad de conceptos, de forma de vivir, de forma de pensar, de forma de hablar, de comportarnos, y básicamente la seguridad que nos da el conocer la verdad. El Señor nos ha cambiado, eso es visible. Que somos pecadores y tenemos fallas, lógico.
estamos combatiendo, el espíritu combate contra la carne. Una de estas cosas es la forma como afrontábamos o enfrentábamos este tipo de temas, lo que es la Navidad, lo que es el Halloween, todas estas fiestas paganas. Y entonces comenzábamos a afrontar esto, a explicarlos por tradiciones de los hombres, ¿sí? Entonces, pues yo era el primero, yo creo, porque a mí siempre, pues desde joven me gustó mucho la historia, entonces me baso mucho en eso y me había basado mucho en esas cosas, pero el Señor dice acá, ¿a qué vino el mundo él? Para dar testimonio de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Pilato no lo sabía, pero él sí sabía de qué estaba hablando y nosotros ahora sabemos de qué está hablando. ¿A dar testimonio de quién? De la verdad, de él mismo, del Señor Jesús. Eso vino a hacer él, ¿sí? Y él fue el primero en todo, porque cuando habla de primogénito, no es que sea un hijo mayor, sino que habla de preeminencia, para que él sea el primero en todo. Y el Señor Jesús fue el primero en todo, el primero en ser sacrificado por el nombre del Señor, ¿sí? Por el nombre, porque él dijo, ¿sí? Él les dijo a sus discípulos. Exacto, por eso él les dijo, tanto tiempo que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. Él le manifestó su nombre a los hombres, lo que dijo en el Antiguo Testamento, y conocerán que yo soy el Señor, y en ese entonces sabrán mi nombre, y él se lo manifestó a los discípulos, ahora lo manifiesta a nosotros. Entonces vamos a dar testimonio de eso. Él es el primero y nosotros tenemos que seguirlo a él, ser como él, andar como él anduvo, pensar como él pensó. En cuestiones de humanidad, él se hizo hombre, él se hizo un varón, ¿sí? Fue tentado en todo para que nadie tenga disculpa. No, que es que las pruebas mías son muy difíciles. Yo pues he sido pobre, el Señor nunca tuvo nada. Él dijo, da testimonio de que él no tenía ni dónde recostar su cabeza, ¿sí? Que fue tentado en todo, pues, no tuvo dinero, no tuvo carros, no tuvo posesiones, lo escupieron, lo negaron, no querían, querían callarlo, ¿cierto? Lo mataron aún así. Entonces no hay ninguna disculpa de alguien que le tocó muy duro, porque a él le tocó más duro que a cualquiera. Por eso vino a darnos testimonio. Entonces vamos a dar testimonio de él, ¿sí? Miren lo que dice 2 Corintios 10:4. Como desenmascarando el Halloween. Diez cuatro. Dice, porque las armas de nuestra milicia, nosotros pertenecemos a una milicia, ¿sí? Pero no combatimos de la forma que combaten las milicias de este mundo, ¿sí? Los militares combaten de una forma en este mundo, porque así está establecido acá, ¿cierto? Nosotros pertenecemos a una milicia, somos soldados, ¿sí? Pero nuestras armas, el Señor dice que son diferentes, no son carnales. No son armas carnales, no son físicas, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Miren, y cuando llega el Señor, en toda esta época, para todos los años, entonces se reúnen las congregaciones y nos vamos a hacer guerra espiritual, porque es que para levantarnos y vamos a atar el demonio para que no. Pero eso sigue pasando, el Halloween lo siguen celebrando, y si en caso de que estuvieran atando a Satanás, pues ¿por qué se les desata? ¿Por qué los demonios se les desatan o hasta cuándo? Entonces eso hace parte de toda la tradición que habíamos venido incluso en las mismas iglesias cristianas, ¿sí? Entonces tenemos que entender estas cosas, que estas armas de las que nos habla el Señor, esto de atar y desatar, no tiene nada que ver. Dice derribando argumentos. O sea, ¿cuál es el arma que utilizó el Señor con Pilato y con todo el mundo? Su palabra, ¿sí? De esa forma, con esa única arma, ¿sí? Con esa única arma, sencillamente, Él derriba los argumentos de la mentira, no de ninguna otra forma, ¿sí? Él sencillamente dio testimonio de la verdad, de la luz. Él dijo, yo soy la verdad, yo soy la luz, ¿sí?
Entonces, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Sencillamente es decir lo que el Señor es y decir y negar lo que el Señor no es, ¿sí? Todo lo que se levanta contra el conocimiento del Señor Jesús, la mayoría de gente no lo conoce. No lo conoce. Teníamos religiones, teníamos doctrinas de hombres y nos movíamos y pensábamos que estábamos como sirviendo a Dios, pero sencillamente no lo conocíamos, por eso seguíamos tradiciones, ¿cierto? Vamos a 1 de Timoteo 6:20. Cuando explicamos el tema del Halloween, cuando lo habíamos explicado en años anteriores y siempre que se venía al caso este tipo de temas, lo explicábamos de forma conforme a la tradición de los hombres. Por ejemplo, ¿quién me asegura de que el Halloween viene de los druidas? ¿Sí? De pronto ustedes tienen algún conocimiento de todo lo que nos dieron, esta información, y no, es que el Halloween comenzó, era por un rito que hacían los druidas, que eran los sacerdotes de los celtas. Pero ¿hay alguno que le conste esas cosas? ¿Hay alguno que pueda decir, no, así fue en realidad, más que por tradiciones de hombres? ¿Sí? Estábamos basándonos en esas cosas y se predicaba eso de esa forma. Yo lo prediqué muchas veces y lo decía cuando salía el tema en mi familia o con mis amigos o con mis hermanos, y pues comienza uno a errar porque no tiene en cuenta lo que dice el Señor. Yo vine para dar testimonio de la verdad, ¿sí? Mire lo que dice 1 de Timoteo 6:20, dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, en la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Miren, ahí Pablo le está diciendo a Timoteo, que es uno de sus discípulos, discípulo del Señor Jesús, que evite esas cosas, esa vana palabrería que tenemos nosotros. Y pues en eso sí le he pedido perdón al Señor, y delante de ustedes, del Señor, les pido a ustedes, porque muchas veces me he ido en pos de esas cosas, ¿sí? Pero el Señor lo corrige, porque tenemos un Señor bueno, un Dios bueno, ¿sí? Un Dios misericordioso, que pese a nuestros errores, pese a lo poco, a lo nada que soy yo, el Señor manifiesta su poder y levanta al que Él quiere levantar. A cada uno de ustedes y a mí nos ha levantado del reino de las tinieblas. ¿Sí? Estábamos así enceguecidos, felices, disfrutando de todas las cosas que me estaban matando, ¿sí? En lo físico es mucho más fácil explicar que si usted fuma le da cáncer y se puede morir. Eso ya todo el mundo lo entiende. Aún así hay personas que fuman mucho, sabiendo que eso los puede matar, pero ya es aceptado, ¿cierto? Es fácil entender que venga, no fume tanto, que no solo fuma usted, sino alrededor, ya hay una campaña para eso y es fácil de entender. Pero en lo espiritual uno dice, mire, la fornicación está mal, no que cada mujer tenga su propio esposo y que cada varón tenga su propia esposa. Sí, la fornicación, mire, el robar está mal, pero la gente no lo entiende. No lo entiende porque son cosas espirituales y se tienen que discernir en lo espiritual. Cuando la gente vive para esta carne, pues sencillamente pues todo su deleite, sus metas, sus anhelos están en la carne para complacer al cuerpo, ¿sí? Mejor posición social, mejor salario, conseguir las cosas materiales para una pensión, para tener asegurado un futuro. ¿Y cuál es el futuro que le espera para el que no tiene en cuenta al Señor? ¿Cuál es el futuro de todos aquellos ricos que han sido muy ricos, que nunca quisieron escuchar? ¿Cuál es el futuro? Una vida llena de martirio en el infierno. Es triste. Discernimos que el cigarrillo lo puede matar, pero no discernimos que la mentira me puede matar peor, porque dice el Señor que no le temamos a ese que nos puede matar el cuerpo, porque después de eso nada nos puede hacer. Pero me mató, me va a matar, tengo que tenerle miedo. Dice el Señor Dios Todopoderoso, no le teman a los que matan el cuerpo, témanle al único que puede mandar el alma y el cuerpo al infierno. Al Señor Jesús es el único que tiene esa potestad de salvar o condenar justamente, ¿sí? A ese debemos temer. Entonces, estas cosas espirituales se tienen que
que discernir espiritualmente. Entonces, de lo que se trata hoy es de explicar no tanto la visión o la historia que hay sobre el Halloween, sino qué es lo que está escrito acerca de este tipo de cosas en la palabra de Dios. Así yo voy a entender mucho mejor qué es lo que debo y qué es lo que no debo hacer, ¿sí? Lo que debo hacer lo hago por amor, lo hago por entendimiento, ¿sí? Las cosas buenas que el Señor dispone no van a ser una obligación para mí, no van a ser un sacrificio para mí. Por ejemplo, venir a la congregación, no es que yo voy a hacer el sacrificio porque es que yo trabajo hasta la madrugada o es que es el único, entonces yo voy a sacrificar. No, usted no está sacrificando nada. Si piensa que está sacrificando algo, pues entonces no venga, porque no está haciendo nada. Sí, suena, uy no, pero ¿cómo lo va a hacer? No, es preferible que venga. No, porque si no hay entendimiento, ¿para qué viene? Uno tiene que venir aquí a disfrutar, a gozarse en reunirse con los hermanos. El pastor nos explicó, y muchas veces los pastores nos han explicado de la congregación, de que hay que congregarse, porque es un mandamiento del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor mora en mis hermanos. Si no amo a mis hermanos en los cuales mora Dios, pues entonces no amo a Dios, ¿sí? Si no me quiero congregar, si es un sacrificio para mí, no, es que pues yo prefiero no ir. No venga entonces y pregúntele al Señor si sus obras están siendo bien delante de la luz, porque la congregación es lo que el Señor mandó, porque tenemos que amarnos los unos a los otros, tenemos que estar pendientes de nuestros hermanos en Cristo, porque si no estamos pendientes de nuestros hermanos, pues ¿cómo vamos a agradar al Señor? Eso en la Edad Media, y en la antigüedad se formaron, pues en la religión tradicional, las personas que se querían dedicar al Señor, a la vida de santidad, según la tradición de los hombres, se iban y se encerraban para huir del pecado. Pero el Señor dice aquí otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Queriendo servir al Señor, queriendo servir a un Dios que no conocen, ¿sí? Hacen cosas según las tradiciones de los hombres y no según su palabra. Entonces, los hombres se iban y se volvían monjes y se retiraban de la vida mundana, ¿sí? Y las mujeres se hacían monjas, ¿sí? Y también se iban en conventos. ¿Y qué pasó? Lo que se proliferaba ya era una cantidad de pecado. El pecado está en el hombre. El pecado está en la carne, Pablo lo dice, tenemos que luchar día a día. Miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de pecado? El Señor Jesús es el único que lo va a librar a uno. Y el Señor nos dijo, vayan y prediquen, ¿sí? ¿Y usted a quién le va a predicar allá encerrado? Rece, haciendo vanas repeticiones de rece. Esto va, no es que quiera siempre ensañarme contra la religión específica, no. Pues tenemos que ensañarnos es contra las malas prácticas de los hombres, y esta es una de las malas prácticas, ¿sí? El Señor nos dice, vayan y prediquen, nos dice, congréguense, porque somos una familia, ¿sí? Somos hermanos en la fe, ¿sí? Los hermanos se tienen que amar. Entonces, si a mí me cuesta compartir con los hermanos, pues Señor, ayúdame, porque para mí es muy duro, pero para ti no hay nada imposible. Entonces, yo vengo y me congrego, y que el Señor me amolde y que el Señor me vaya quitando lo que no necesito, lo que me está haciendo mal, y poniéndome lo que me hace falta, ¿sí? Entonces, por eso el Señor nos corrige en cuanto a estos temas. Miren, vamos a ver entonces Gálatas 1:10. Gálatas 1:10 nos dice la palabra de mi pastor Luis Eduardo, ¿me lo lee por favor? Sí, señor. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si ve, entonces ¿para qué me congrego? No, yo le agrado a Dios. Si no le agrado a los hombres, allá lo de la congregación de malas. La cuestión es que la suma de la palabra es verdad, ¿sí? Si queremos conocer la verdad, tenemos que conocer la suma de la palabra, ¿cierto? Aquí está hablando de agradar a los hombres que no conocen del Señor, los que nos dicen que
pues es que ustedes, ¿por qué son tan aburridos? Ustedes ya no celebran Halloween, no celebran Navidad, ya no toman trago, ya no hacen chistes mal. Bueno, a veces fallamos en eso, que hacemos chistes mentirosos, ¿sí? Y en eso nos tiene que corregir el Señor, ¿sí? Pero ustedes son aburridos y entonces a ese tipo de cosas el Señor dice que no intente agradar a los hombres, porque la mayoría no van a entender, que intente agradar al Señor. Y si el Señor mora en mis hermanos, ¿sí?, que han sido bautizados en el Espíritu Santo, que el Señor ha venido a morar en sus vidas, yo tengo que agradar a mis hermanos con las cosas buenas que dice el Señor, ¿sí? Estas cosas son para las personas que no creen, ¿sí? Cuando yo estoy hablando de la verdad, voy a agradar a mis hermanos, porque mis hermanos están en la verdad. Por eso hay que congregarnos, hay que hacer cada día más y trajinar cada vez más con eso de amar a mis hermanos. No importa si, bueno, es que esto también es una contradicción, no importa si me cae bien o no. No podría decirlo yo en este momento porque pues mi hermano me tiene que caer bien, porque si amo a mi hermano, yo no puedo decir a mi hijo, no, pues que yo amo a mi hijo, pero me cae mal. Por favor, no, o sea, mis hermanos, tengo que amar a mis hermanos. Si hay algo en la congregación, hay alguien en la congregación que no me cae bien, ahí hay un problema, y el problema es para usted, mi hermano, o para mí si yo siento eso. El problema es para uno. Si hay alguien que es que no paso esa persona, entonces usted no está pasando delante de los ojos del Señor. Si hay algo en su corazón, usted tiene que ponerlo delante del Señor. Señor, ayúdame por favor, porque hay algo malo en mí, no en esa persona. No, es que es el comportamiento, y es que como habla, es que no, el problema soy yo. Al Señor, el Señor va a juzgar a cada uno, y esa persona tiene que dar cuentas delante del Señor. Lo que yo tengo que hacer es amarlo, ¿sí? Buscar la forma de ayudar, no corrigiéndolo. No, venga, es que usted tiene que dejar de hablar o tiene que dejar de comportarse de esa forma. No, pues yo tengo que ayudarle a decirle, bueno, el Señor dice, mi hermano, de la mejor manera, no para hacerlo caer, sino para que la palabra corrija a mi hermano con todo mi amor, con la ilusión, el anhelo de que mi hermano salga, ¿sí? Que cambie esas cosas, mi hermano o mi hermana, llámese esposo o esposa también, porque somos hermanos en la fe, ¿sí? Los que tenemos, pues, gloria al Señor, que no a todos nos ha sido dado eso, de tener esposas que creen o tener esposos que creen también. Hay personas que luchan y eso es fuerte. Imagínense tener esta fe y no ser compartida por su esposo o por su esposa. Eso es complicado. Aquí el Señor nos ha dado mucha misericordia, no a todos, pero sí a la mayoría, entonces tenemos que valorar eso. Cuando nos corrijamos, que sea para edificación, ¿sí? Procurando, es como cuando usted, el niño, se equivoca, el hijo, pues uno ama a su hijo, uno quiere corregirlo de la mejor manera, suave, para que él aprenda. A veces va a tocar tener mano fuerte, ¿sí? Pero siempre procurando que se construya, no que se destruya, siempre teniendo en cuenta esas cosas. Entonces, acuérdense, el agradar a los hombres, ¿sí?, en las cosas que no convienen, eso es lo que condena el Señor. Querer agradar a los hombres, quedar bien con todo el mundo. Uno no puede quedar bien con todo el mundo, ¿sí? Pero sí tiene que quedar bien con el Señor, y el Señor dice, ame a su hermano, ame a su hermana, ame a su prójimo, ¿sí? Nosotros nos ponen con una lupa, nos están revisando todo el tiempo para ver en qué podemos caer. El tropezadero que le presentaron si al Señor Jesús venían los fariseos y le decían, todo el tiempo querían buscarle la caída, querían que él dijera algo para tener ocasión de acusarle. Y sí dijo algo y tuvieron ocasión de acusarle. Él dijo que él era Dios, entonces le dijeron blasfemo y lo mataron, ¿sí? ¿Y mintió el Señor? ¿Dijo alguna mentira? Si el Señor Dios Todopoderoso fue tratado de esa manera y lo hicieron caer diciendo él la verdad, imagínense nosotros, ¿sí? Entonces tenemos que estar dispuestos a eso, ¿sí? Bueno, 1 Corintios 15:33. Dice el Señor, no erréis.
Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Miren, cuando en estos temas específicos como el Halloween, ¿sí? Es muy dado a que la gente nos quiera convencer con argumentos de doctrinas de hombres, pero ¿qué tiene de malo que el niño se disfrace de fruta? ¿O qué tiene de malo que el niño se disfrace de ovejita? No dice en la palabra que hay ovejitas y que somos ovejitas. Entonces, sí, pero es un niño, él es inocente. Él es inocente. Y el Señor nos dice que nosotros éramos malos desde el vientre de nuestra madre. ¿Sí? Que éramos malos y que no hay ninguno bueno. ¿Cierto? Ahora el Señor nos convence de eso. Entonces, tenemos que entender de dónde viene, por qué la gente está puesta para esas cosas. Y es que nosotros es que nosotros ya no nos juntamos, ya no venimos. Pues mire lo que le pasó al pueblo. El Señor tiene una escritura para que la leamos, para que escudriñemos y le preguntemos a Él que nos explique, le pidamos. Dice, clama a mí, yo te responderé. Eso está escrito, es gratis, ¿sí? Pero la mayoría de gente no quiere clamar a Él, no quiere venir a Él, a su escritura. Se van más en las tradiciones, incluso en las mismas iglesias, se van más a las tradiciones, en el caso por ejemplo específico, a lo que les había dicho el pastor del Halloween. Entonces todo el mundo se sabía la historia del Halloween, de los druidas, de los celtas, y que eso es la simbología, y que de dónde viene la calabaza, y que todas esas cosas. Pero el Señor nos dice, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esos secretos, ¿sí? Que hablemos de su palabra. Miren, ¿por qué suceden estas cosas? ¿Por qué sucede que uno se vaya en pos de ese tipo de festividades, de ese tipo de actividades? ¿Por qué? Porque no escuchamos la voz del Señor. Y el Señor nos dijo que la fe viene por el oír, por el oír. Pero a nosotros, como ya hemos hablado, nos mostraron una fe en algo religioso por el ver, el cuadro, la imagen, la túnica de Turín. ¿Sí han escuchado eso? El oír la palabra del Señor, el oír la verdad. ¿Sí? ¿No? ¿Se han escuchado eso? Y pues yo me acuerdo de cuando yo tenía, no sé, 14 años, 15 años, dieron un especial sobre el manto sagrado de Turín, el santo sudario, ¿sí? Y decían que la NASA había ido a hacerle pruebas y que definitivamente había habido explican científicamente lo que el Señor dice aquí, que guarda lo que se te ha encomendado, la fe viene por el oír, la verdad es el Señor Jesús, no hay otro, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, ¿sí? De la ciencia de los hombres. La NASA es lo más prestigioso que hay. Entonces dijeron que es que había una radiación que había sido emitida desde por debajo, entonces sí, se desvaneció y eso eran cosas maravillosas a los oídos de la gente que quería creer en esas religiones. Nosotros, para mí fue en su época muy, wow, y uno hablaba del manto de Turín, porque es algo que usted puede ver, usted puede ir a peregrinar allá, a mirar, uy, con este fue envuelto el Señor Jesús. Entonces, si yo me acerco, voy a recibir algo de esa energía del Señor Jesús. Mentiras, puras mentiras. Lo mismo que los rosarios, que las imágenes, que la meditación trascendental y todas estas cosas. Entonces, sí, incluso que ir a Tierra Santa. Tierra Santa, cuando habla el Señor de acá, quítate el calzado de tus pies porque la tierra que pisas santa es. ¿Por qué? Porque el Señor estaba ahí en ese momento. Su presencia, su manifestación iba a ser dada al pueblo. Por eso le dice, no es porque la tierra no es santa por sí sola. Es santa porque el Señor la santifica. Las cosas son santas porque el Señor. Nosotros somos santos apartados para Él, que es lo que quiere decir. No el santo, porque Él es el que mora en nosotros, no por nosotros mismos, por nuestras obras, ¿cierto? Entonces, todas estas cosas, el Señor ya nos había prevenido. Miren, cuando el Señor previene y la gente no escucha, pues sucede. Las religiones, vienen a tener su apogeo las religiones. Miren, vamos a Nehemías, este es un ejemplo muy hermoso. Nehemías 9, capítulo 9, versículo 16. El Señor se manifiesta a Moisés
y le dice que ese es el pueblo escogido, que Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿sí? Que los puso en Egipto y ahora los iba a sacar, y los sacó en efecto y les dejó ver muchas maravillas, les abrió el mar, les hizo llover comida del cielo durante 40 años, casi todos los días, con excepción del Sabbat, era el día de reposo, ¿sí? Los hizo enfrentarse a reyes, los hizo vencer pueblos, los hizo, mejor dicho, muchísimas cosas. Cuando el pueblo ya habían salido de ser esclavos y ya eran un pueblo libre y estaban pasando por la prueba, el Señor los puso en un desierto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Lo primero que ellos hicieron fue tratar de explicar esas cosas maravillosas que habían pasado y explicar ese Dios del que se les había hablado y que habían visto sus obras porque no lo habían podido ver, ¿cierto? El pueblo lo que hizo fue, mientras Moisés estaba recibiendo instrucción del Señor y subió al monte Sinaí para después subir al monte santo, que eso es algo bien interesante, bien interesante. No es que el monte Sinaí sea el monte santo de Dios, no. Ahí en la palabra dice que él le dijo que subiera al monte Sinaí y ahí esperó 7 días y después vino al monte de Dios. ¿Sí? Moisés fue llevado al cielo, a la presencia del Señor. Esas cosas son bien bonitas entenderlas, porque hay gente que todavía peregrina al monte Sinaí. Y hay unos documentales interesantísimos para la carne que hablan de uno que se llama el Éxodo decodificado, y entonces tratan de ubicar cuál fue el monte allá en Egipto. Allá entonces, no, este monte. ¿Y qué hace eso? Que la gente vaya y se lleve la piedrita para la casa y comiencen a venerar esas cosas. Venerar esas cosas. Mire, después de todas estas pruebas, dice Nehemías 9:16, dice, mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz. ¿Alguien sabe lo que es la cerviz? Cuando el Señor habla de la cerviz, ¿sí? Esta parte de acá se llama la cervical, ¿sí? A lo que se refiere el Señor en una comparación es que ellos estaban así. Nunca hicieron esto. Altivos, ¿sí? No es que, no, entonces esta persona tiene la espalda correcta, entonces no, tiene que torcerla un poquito porque es que, no, eso son cosas espirituales. Se refiere el Señor a cuando pueblo de dura cerviz que no se quisieron inclinar ante lo que el Señor dijo. ¿Para beneficio de quién? Ah, es que el Señor, ese Dios de ustedes, que todo el tiempo quiere que lo estén adorando. ¿A quién beneficia eso? A mí. Si yo adoro al Señor es porque yo lo entiendo, lo conozco y sé lo que Él me ha dado y me va a dar. Entonces, pues yo lo adoro es con alegría, no por imposición, ¿sí? Ese pueblo no conocía esas cosas y fueron duros de cerviz. Cuando el Señor le inclínense, no, fueron duros, pueblo de dura cerviz. Por eso, a eso se refiere eso. Sí. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse su servidumbre. Ese mismo pueblo al que el Señor había liberado del faraón y de opresión, después estaban pidiendo, no, queremos un rey, pónganos un rey. Ya les puse a los profetas, están los jueces que los están juzgando. Luego el rey no soy yo, les decía el Señor, yo soy su rey. Yo soy su rey. Y ellos no querían, porque es que las naciones, pues todos los pueblos tienen rey. Y él les advirtió, el rey los va a poner y los va a poner a trabajar gratis para él. Y les va a poner impuestos y les va a poner, y van a estar en servidumbre de él. Su rey soy yo. Sí, entonces, no, pero es que queremos, le decían a Elías, si no estoy mal, mi pastor, creo que era a Samuel, que querían un Dios. Por favor, dígale al Señor que nos dé un rey. ¿Sí? El Señor les dijo, sí, les dio lo que anhelaban sus corazones y eso fue para mal, ¿sí? Porque a dónde los llevaron, por ejemplo, el primer rey que les puso el Señor, terminó aborreciendo al Señor, ¿sí? Entonces, miren, seguimos. En su rebelión pensaron poner caudillo para volverse su servidumbre, o sea, la servidumbre de ese caudillo. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grandes misericordias. Esa es una frase que nos encontramos muchas veces en la palabra de Dios. Entonces, Dios es tardo para la ira. ¿Qué quiere decir eso?
¿Qué quiere decir eso? Y teniéndolo en cuenta en nuestras vidas, que nosotros, mereciendo la muerte por nuestros pecados, porque la paga del pecado es la muerte, el Señor no nos ha pagado conforme a la ley, a la verdad, que merecemos morir por nuestros pecados, ¿sí? Y es tardo para la ira, ¿sí? La ira viene al final de los tiempos, el día de la ira, en el día en el que el Señor va a venir a juzgar y con ira a todos los que no quisieron escuchar. Aún así estamos vivos todavía, ¿sí? Y estamos escuchando su palabra para que esa ira no venga sobre nosotros, ¿sí? Porque no nos ha hecho Dios para ira, para ese día de condenación, ¿sí? Para ese día no estamos nosotros estamos para salvación, no por nosotros mismos, sino por la bondad y la misericordia del Señor. Bueno, seguimos aquí, mire. Clemente y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia, porque no los abandonaste. Además, dicen, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, mire, no es el lío de que hubieran hecho un muñeco, pues eso es idolatría, pero miren el sentido que tenía este becerro. Este becerro tenía un sentido específico y es lo que le está pasando al mundo. Dice, cuando hicieron para sí becerro, ¿se acuerdan de la historia del becerro que construyó el pueblo allá en el monte Sinaí, en el pie del monte Sinaí? ¿Sí? Han escuchado sobre eso, ¿cierto? Moisés se fue, entonces comienza el pueblo a murmurar. Venga, pero ¿cuántos días allá y nos sacó? Nos tiene este desierto, no hay agua, estamos mejor allá. Estamos esclavos y todo, estamos en la inmunda, pero allá no teníamos comida, allá no nos faltaba el agua, ¿cierto? Eso es lo que uno dice, eso es lo que uno generalmente dice. No, pero antes era más chévere, porque pues es que antes uno podía salir a rumbear. Pues que la fiesta mía cambió de concepto, la fiesta mía es esta. Escuchar, venir a cantar, venir a celebrar a mis hermanos, cantar un cumpleaños para mi hermano y celebrar con mi hermano que está cumpliendo años o que se va a casar o que se han casado o que tienen un nuevo hijo o que todas esas cosas son fiesta para nosotros. La fiesta de nosotros, la rumba que dice el mundo, ¿sí? Ya para nosotros es diferente. No es que nosotros no nos volvimos aburridos y todo eso es malo. Por el contrario, disfrutamos mejor de la vida. Las cosas que valen la pena, las cosas que son espirituales y que sirven y se manifiestan en este cuerpo, en estos cuerpos, ¿sí? En los que mora el Señor. Esa es felicidad, esa es alegría. Antes lo que teníamos, pues, las drogas, el alcohol, el chisme, eso le pica la lengua a uno, ¿sí o no? ¿Quién alguna vez no ha participado en un chisme? ¿Sí? O en un chiste que es mentiroso. Pues eso, sacarle cuentos al amigo, eso era dígamelo a mí. O sea, eso son cosas que le pican a uno y le agradan. La pornografía jala los ojos y comienza, el problema es dejarse llevar. ¿Sí? Son todas estas cosas que tenemos que evitar. Entonces, miren, el sentido de este becerro era muy específico. No era un becerro para bonito, echar un adorno. No, miren lo que dijeron ellos. Cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones. El lío de las religiones y la idolatría es ese, que muestran allá un muñeco en forma de hombre crucificado y dicen, este es Jesús. Este es Dios, esta es la Virgen, este es San Bonifacio, este es San Patricio y ese es el patrón de usted le pide por esposo y San Antonio bendito. Usted le pide, mire, la Virgen, usted le pide por que la Virgen, hay vírgenes de todos los títulos, ¿sí? Supuestamente María que se ha manifestado, pero es mentira, ¿sí? Dicen, esa es María, mentiras, esa no es María. Este es el mejor ejemplo, con el mismo Dios que los había sacado, el Señor Jesús los saca, porque Él es la roca, eso está escrito, Él es la roca que los seguía, la roca espiritual que los seguía, ¿sí? Entonces saca al pueblo de Egipto y les manifiesta muchas cosas, y cuando ya Moisés se va, ¿sí? Como el pastor no me está viendo, pues eso no es nada, echamos unos tequilitas aquí, eso no, ¿sí? ¿A quién perjudica eso? Pero entonces nunca se pueden tomar nada.
Usted verá, mi hermano, pregúntele usted al Señor, o sea, que es que vienen las... Venga, pero entonces yo no me puedo tomar ni un vino el día que esté, y ponen el mejor ejemplo, es que se está casando la persona más amada para mí, entonces, ¿será que yo no me puedo tomar un vino? Pregúntele al Señor, pregúntele al Señor. A las personas que predicamos, que el Señor nos ha puesto por misericordia a hablar, dice, no dado al vino. Eso dice la palabra del Señor. Pues si yo tengo alguna queja, pues aquí, ¿con quién me voy a quejar? Si tengo alguna observación que hacer, Señor, guíame porque no entiendo. ¿Sí? Si esas cosas pesan más, o sea, la carne está pesando más que el espíritu, pero ¿por qué yo no puedo hacer chistes? No, nadie dijo que no hiciera chistes. El problema es cuando el chiste está basado en una mentira o en una burla o en burlarse del hermano. ¿Sí? Entonces, ese es el problema. Entonces, si yo tengo que, pero entonces no me puedo comportar, pues pregúntele al Señor. Esas son cosas que uno ya tiene que tener discernimiento. ¿Qué debo hacer? ¿Qué está bien y qué está mal? ¿Sí? Que no son aburridos. No, yo vivo en gozo. El gozo que me da el poder tener a mi familia conmigo, el poder tener una congregación de hermanos. ¿Sí? Cuando yo vivía, recién me quedé en este país que vinimos a conseguir plata, yo vivía solo y vivía muy triste. ¿Sí? Y nunca me faltó la comida, gloria a Dios, nunca me faltó donde dormir. Pero vivía, ni el trago, ni nada, ni todo eso, y era gratis, y me lo daban gratis, y toda esa, la rumba, nunca me faltaba. Pero estaba vacío, porque necesitaba, me hacía falta mi esposa, me hacían falta mis hijos, me hacía falta tener la ilusión de un empleo para echar para adelante, ¿sí? Pero no tenía nada, el Señor me dio una familia. Por eso es que Él dice que el que deje hermanos, padre, madre, yo se los daré hasta 100 veces. ¿Cuántos hermanos tengo yo ahora? Yo en la carne tengo 2 hermanos que amo mucho, que anhelo que vengan al conocimiento del Señor, ¿sí? Pero en el Espíritu, ¿cuántos hermanos somos acá? Fuera de los que no conozco, porque somos hermanos en la fe. No quiere decir que porque no los conozco no son mis hermanos, porque tenemos un solo Padre, el Señor Jesús, ¿cierto? Entonces, mire, el lío es que basamos toda nuestra fe, las cosas que hacíamos, nuestras doctrinas, nuestras tradiciones, en las cosas que se ven. Y al mismo pueblo que el Señor sacó, y para dejarnos testimonio de que a ellos les pasaron estas cosas, dijeron, esto que ven, esto que fabrican, no, eso no es idolatría, eso es Dios. ¿Sí? Ahí está. Dijeron a ese becerro que construyeron, no, es que es para Dios, entonces hay que lo mejor, el oro, solo en oro, entonces eso es para el Señor. Todavía en estas alturas de la vida están adorando becerros de oro, literal. Hay religiones que ponen un becerro de oro y lo adoran, ¿sí? O un sarcófago de un faraón en oro, y va, hay gente y lo venera porque wow, era Tutankamón. ¿Sí? O en un museo, y van y pagan la entrada para ir a ver esas cosas. Sí, sí, exacto, o hacen un Buda de oro, entonces, o hacen una cantidad de cosas. ¿Sí? Ahora, no es solo la idolatría de esas cosas físicas, también hacen, ¿cómo se le dice ahora a los cantantes famosos? Al ídolo de Hollywood, ¿sí? Al ídolo de la música pop. ¿Sí? Entonces, eso... El hombre se hace esos mismos ídolos en las personas, ¿sí? Entonces tenemos que tener discernimiento de eso, que son hombres pecadores, lo mismo que nosotros. Pues nosotros tenemos una gran misericordia del Señor, que conocemos un hombre, que sabemos que hay una esperanza de vida, que no vamos a morir eternamente, ¿sí? Ellos todavía le están temiendo a la muerte, porque ahí cesa toda su gloria, todo su dinero, todos sus logros cesan en ese momento que se mueran, si el Señor no los quita y los despoja antes, ¿sí? Entonces ahí finalizó todo para ellos, y viene la perdición eterna, ¿sí? El problema no es que se pierdan porque son ricos, no. El problema es que se pierden porque no conocieron la verdad, y el Señor viene a dar retribución, viene en llama de fuego para dar retribución a aquellos que no conocieron a Dios, que todavía están pensando que Jesucristo de Nazaret es una segunda persona, ¿sí? El Señor Jesús viene en llama de fuego, eso lo dice, ¿sí? Y va a dar retribución, eso también está en Deuteronomio también. Viene a dar retribución a los que no conocieron a Dios, ¿sí? Porque no aceptábamos que Dios no era una Trinidad, y eso mire, se está matando gente, está mandando gente al infierno, porque no aceptaron que el Todopoderoso, allá en el Salmo 50 dice,
el Dios de dioses ha hablado y ha convocado la tierra. O sea, el Dios de dioses, sobre el cual no hay ningún otro Dios por encima, convoca la tierra y viene, hace juicio, ¿sí? Y llama a los que hicieron pacto con él, que quiere decir los que se acogieron a mi pacto, ¿sí? Ese Dios de dioses es el que va a venir. Está escrito allá en el Salmo y en muchos salmos y en toda la palabra. Sí, ¿y a quiénes, nosotros cristianos, a quién esperamos? ¿Quién es el que ha de venir para nosotros? Jesucristo. Y acá en la palabra muchas veces dice que ese Dios de dioses, el Padre de Israel, el Todopoderoso, es el que viene. Ahí muchas veces hemos repetido, por ahí estaba mirando la nueva, bueno, que no es nueva, sencillamente pues están corregidos la traducción en una nueva versión de la Reina Valera 2015, algo así. ¿Sí? No es que sea otra palabra, no, es que sencillamente ahora hay más personas dedicadas a estudiar, a mirar, a escudriñar, y el Señor da sabiduría, ¿sí? Y se corrigen una cantidad de términos que estaban mal traducidos, porque estábamos confiando allá en el señor Reina y en el señor Valera, que tradujeron fue la primera traducción, digámoslo así, y estábamos confiando en ellos eran monjes católicos, ¿sí? Y entonces ahora ha venido una parte muy bonita que dice, pastor, su merced nos ha enseñado muchas veces eso, Apocalipsis 1, 7, 8. Léamelo, por favor. Dice, he aquí, 1, 7, 8. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Miren, cuando uno escucha el que ha de venir en las nubes, sí, el Señor Jesús, porque eso nos lo enseñaron, eso está en la palabra, basados por ejemplo en esa parte. Pero el problema es que no conocemos que en el Antiguo Testamento, en la Escritura, en la ley, dice muchísimas veces que la traducción de esta versión dice Jehová, que es el Dios de dioses, el Todopoderoso, el Padre Eterno, dice que Él es el que cabalga sobre las nubes, que cabalga sobre un querubín. Ahí también en Apocalipsis dice que viene sobre un caballo blanco. La palabra dice que es un querubín, que viene cabalgando sobre un querubín, y dice que las nubes son el polvo de sus pies, que dice que se esconde, que toma las nubes en sus pies, y habla de muchas cosas. Entonces, cuando uno tiene ese conocimiento y le hablan de que Jesús es el que viene en un caballo blanco y que viene con las nubes, uno va a identificar, o sea que es ese que están hablando, le está confirmando esas cosas. Pero como no teníamos el conocimiento del Antiguo Testamento, ¿cierto? Porque la palabra es una sola, eso no está puesto ahí de añadidura, eso hace parte de la verdad. Entonces, todas esas cosas nos llevan a la verdad. Y dejamos de adorar esas cosas físicas, esas representaciones falsas, porque Dios no tiene representación o en una cruz de madera o de yeso, de lo que la hagan. Eso no es símbolo del Señor Jesús. Por el contrario, Él venció la muerte en la cruz, no se quedó en la cruz vencido por la muerte. ¿Sí entienden? Y todavía la gente usa crucifijos como señal cristiana, sabiendo que el Señor Jesús fue crucificado, así su cuerpo fue maldito, fue maldecido, porque estaba escrito que maldito de Dios es el colgado en un madero. Eso estaba allá. Entonces cuando viene uno, sí, la cruz, pero como no conocíamos eso, por eso no entendemos y tenemos la crucecita, se hacen tatuar la cruz y entonces la cruz en la entrada de la casa, pero esos son símbolos, ¿sí? El real significado es que el Señor venció todas esas cosas, que así digan, es que yo más mala suerte, yo así como maldecido, y el Señor también, en su carne, su cuerpo, ¿sí? Se hizo el peor castigo, el peor oprobio lo tuvo Él, ¿sí? Cumpliendo la palabra de Dios, ¿sí? Maldito por Dios es el colgado en un madero, y a Él lo crucificaron en un madero, ¿sí? Eso significa maldición,
¿sí? El Señor se hizo maldición por nosotros, pagó en su cuerpo por los pecados de ustedes y los míos, para que vengamos a Él y hagamos memoria de que Él ya pagó y me acojo a su gracia. Eso es lo que significa. Eso es lo bonito. Mire, yo creo que una de las cosas hermosas que suceden en mi vida, o sea, es comenzar a encontrarle sentido a la palabra. Que diga, que comience uno a mirar que es que, pero es que aquí, este que habla aquí, ya está, o sea que es el mismo. Mira, aquí dice que este iba a venir y vino y no le reconocieron. Que no le reconocieron, también está Isaías 53, pero no lo apreciamos, ¿sí? Como que escondimos de él el rostro, ¿sí? Exacto, él hizo todo lo que dijo que iba a hacer, ¿sí? Él dijo que iba a enviar, el Señor dijo que iba a enviar a alguien y después dijo que él mismo era el que iba a venir como el enviado. Eso lo dice la palabra de Dios, ¿sí? Pero el problema es el desconocimiento de la totalidad de la palabra de Dios. Por eso tenemos que estar escudriñando y pidiéndole al Señor que nos muestre la verdad, ¿sí? Bueno, entonces el pueblo se hizo este becerro para decirle, o sea, es como para complacer al mismo pueblo, ¿sí? Llegan a Aarón. Aarón es el hermano de Moisés, el que había quedado a cargo, y llegan y le dicen, venga, pero su hermano, que ya se murió, man, ya cuánto hace que ya, para el monte subió solo, no llevó ni comida ni agua, porque dice que él ayunó 40 días también, ¿sí? Moisés estuvo ayunando, ¿sí? Subió al monte, pero pues ya debe haber muerto. Imagínese cuánto hace que está y no ha vuelto. Entonces, ¿qué hace Aarón? Tratando de complacer a la gente que no creía. Eso es a lo que se refiere, Señor. Pero busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. El Señor les dijo, espere el pueblo, que yo le voy a dar leyes, ¿sí? Ellos no quisieron esperar, no creyeron. Y Aarón escuchó al pueblo. Pues venga, pues para que ellos no se molesten, para quedar bien con ellos. Bueno, entonces tráiganme todo el oro y formemos algo. Y mira todo el oro que tenían, que se formaron un becerro. Bueno, la dimensión no la dicen nunca, pero si se formaron un becerro era para que lo vieran, ¿cierto? Entonces, este es el Dios que te sacó de Egipto, ¿sí? Y eso es lo que pasa con las religiones. Dice, mire, ese cruz. Y entonces va uno y dice, la persignación, la señal de la cruz, que es maldición, ¿cierto? Y se inclina y termina uno doblándose ante otros dioses. No, ese es el mismo Dios. No, ese no es Dios. Eso es una hechura de manos, ¿sí? Todas esas estatuas, las estampitas, lo que dice. Entonces, vienen, pues, no te harás imagen ni ninguna semejanza, ¿sí? O sea, yo no puedo hacer imágenes entonces. O sea, ¿cómo hago entonces para los billetes? Mire, pero los billetes tienen unas imágenes ahí, mire, entonces no me puedo tomar fotos, no puedo tomar fotos de mi esposa en la billetera. Entonces, pero es que el Señor es específico, dice, no se haga imágenes para que las adoren. El sentido de no hacerse imágenes es la adoración que se le hace a esas imágenes y se le dan atributos de Dios, como perdonar pecados, como hacer milagros, como ayudar, como ser intercesores, como le llama Ana la María, a la falsa María católica, esas estatuas que están ahí, porque esa no es la María de la palabra de Dios. María, la madre del Señor, es santa, ella está en el cielo, pero ella no tiene la potestad de Dios de estar viniendo a escuchar a cada uno. El único que es omnipresente, que puede estar en todas partes, es Dios, el único, ¿sí? Que puede estar y puede escuchar la oración. ¿Cómo va a escuchar la oración de tantas personas en diferentes partes del mundo? Entonces eso se estrella por su propio peso. Y no es en contra de María, no, María es santa. María es santa porque el Señor la escogió y está en el cielo con el Señor, ¿sí? Sí, ya murió y cumplió su ciclo. ¿Y qué hizo en su ciclo de vida? La palabra dice que fue muy prudente, ¿sí? Ahí se acogió, nunca habló más de lo que debió hablar. Es más, no se dice nada de discursos de ella o que dijo que ella era la redentora o la auxiliadora. Nunca se dice nada. Y si no está en la palabra, pues no lo crea. Sí, la intercesora, y no, mentiras, el intercesor ya está. ¿Quién es el intercesor? No hay otro, ¿cierto? Entonces, siempre se ha hecho, miren, toda esta idolatría lo que ha llevado es a que el pueblo peque contra Dios. Y si uno peca contra Dios, pues el perjudicado es uno, porque nadie tiene más poder que Dios. No es que yo no creo en ese Dios, pues le va a tocar darle cuentas así no crean. Incluso los incrédulos, los que tienen otro Dios, van a tener que venir a dar cuentas en el día final,
¿sí? Esto no se trata de si uno quiere o no. No, es que como yo no creo, entonces a mí no me afectan esas cosas. Eso es ignorancia sobre la verdad, y es triste porque la mayoría de personas piensan que porque tienen una religión o porque tienen un Dios, esto no me va a tocar a mí, no, porque mi Dios me va a defender. No, el Dios Todopoderoso creó los cielos y la tierra, todo lo que en ellos hay, cada situación, cada momento, cada tiempo, cada persona, cada cosa, cada animal, cada ser los creó Dios. Él es el dueño. Ahora se manifiesta que su nombre es Jesús, ¿sí? Por Él fueron creadas todas las cosas. Y sin Él nada fue creado, nada de lo que fue creado sin Él, ¿sí? O sea, Él es el dueño, y como dueño viene a hacer juicio en su creación. Él le pertenece, ¿sí? Tiene misericordia de unos y los llama para salvación, mereciendo perdernos, mereciendo el castigo de la muerte y el infierno. Él tiene misericordia de nosotros y nos llama y nos enseña. Por eso decimos que Él es bueno y misericordioso, ¿sí? Él viene, no importa si usted cree en la religión que usted crea, el Señor Jesús va a venir. Él es el que va a venir, no va a venir ningún otro. Así su religión sea muy próspera o tenga el máximo número de creyentes en el mundo, eso no le va a importar. Eso no va a servir para nada el día de que tan grande es su congregación, o que cuántas almas gané para Cristo, como decían antes por ahí, como si uno ganara almas para Cristo, por favor. No, lo que tiene es que ir a hacer lo que le toca hacer. El siervo inútil soy, porque el que gana las almas, es más, si dice el Señor en el mismo Salmo 50, dice, si yo tuviera hambre, te lo pediría a ti. Si míos son los ganados de todos los collados, los animales del bosque, todas las cosas le pertenecen. Dice, si yo tuviera hambre, pregúntense, si el Señor necesitara algo, ¿se lo pediría a usted o a mí? Pues Él tiene todas las cosas. A Él le pertenecen todo. Entonces es como ir encontrándole un sentido de que no estamos hablando de un Diosito persona, no, estamos hablando de la majestad absoluta, la sabiduría total, ¿sí? La magnificencia infinita. El omnipotente lo puede todo. Si creó todo lo que nosotros y todavía no entendemos cómo funcionan todas las cosas físicas, ahora imagine, Él las creó y hace que funcionen. Sí, porque todo lo sustenta con la palabra de su poder. Todo Él está sustentando todas las cosas. Entonces, si no entendemos esas cosas, imagínense la magnificencia que tiene Él fue el que las creó. Ese Dios es el que va a venir a juzgar a la tierra. Va a venir a juzgar a los que no lo conocieron, ¿sí? Entonces, si Dios necesita algo, créame que Él no necesita nada. Él existe por su propio poder. Él no necesita de nadie. Entonces, mire, cuando decimos que somos hijos de Dios, decimos que somos hijos de luz, templo del Espíritu Santo, ¿cierto? Eso lo conocemos, que cuando el Señor viene a morar en mí, es algo que es una mezcla entre lo espiritual y lo físico. El Señor, Espíritu, ¿sí? Porque Él es el Espíritu Santo. Porque el Señor es el Espíritu, dice 2 Corintios 3, ¿cierto? Sí, Él es el Todopoderoso, ¿sí? Él es Espíritu y viene a morar en cada uno de nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Este cuerpo es templo de Dios sagrado, el Dios altísimo, ¿cierto? Y somos hijos de la luz, porque nuestro Dios está vivo y es Dios de vivos. Cuando viene esto del Halloween, tenemos que tener discernimiento para entender a qué hace referencia según los iconos que tiene el Halloween. ¿Cuáles son los iconos más característicos del Halloween? ¿Sí? ¿Qué significa? ¿Es algo bonito, agradable? A una persona que no conozca nada, supongamos que existiera alguien que no conoce nada acerca de eso. Cuando se le muestran esas primeras cosas, ¿cuál sería la primera impresión que tiene uno? Viendo una calabaza ahí como con ojos, con una vela por allá lúgubre, los sombreros estos de la Edad Media, del oscurantismo, esos sombreros como de bruja. ¿Eso qué es? ¿Será que es luz? ¿Será que es luz? ¿Sí? Esos son tinieblas, ¿sí? ¿Qué produce? Miedo. ¿Sí? ¿Qué dice el Señor del miedo? Dice, Dios es amor
Cuando usted siente miedo, cuando usted siente temor, cuando usted está temeroso de algo, es porque no ha sido perfeccionado en el amor. O sea, que si usted siente miedo es porque no conoce todavía a Dios, ¿sí? No, le falta perfeccionarse y nos falta todavía, ¿sí? Porque todavía tenemos miedos. Y el Señor dice, no, eso no tiene razón de ser, porque Él es el Todopoderoso, de Él viene lo bueno y lo malo. Eso está escrito. ¿Pasará algo en la ciudad sin que diga que Dios no lo mandó? ¿Sí? Que no fue el Señor, no, es que esas cosas no son de Dios, todo es de Dios, Él controla. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual el Señor no mandó? Dice, ¿habrá alguien que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Todopoderoso no viene lo bueno y lo malo, vienen todas las cosas, ¿sí? Entonces, exacto, miren, el lío es que los niños, nuestros hijos, deben aprender a temerle únicamente a Dios. Y el temor es reverencial, es real. No es que es tratar de acomodar, como ya muchas veces hemos tratado, que es un miedo. No, pero es como, no, es miedo, porque Él me puede matar. Dios puede matar y está escrito. Él es el que mata y Él es el que da vida. Pero nosotros habíamos tenido la imagen de que no, que es que Dios esas cosas, no, o sea, como Dios va a matar a alguien, por favor. Y he escuchado pastores diciendo, no, Dios no mata a nadie, pero están contradiciendo la palabra porque dice que Él fue el que mató los primogénitos de Egipto. Yo los maté, dice. ¿Por qué? Porque son de Él, le pertenecen. Entonces, cuando vemos, entonces viene derechos humanos, dicen no, que las religiones y todas estas creencias son en contra de los derechos humanos porque no, o sea, ¿cómo Dios puede matar a las personas? Porque no conocen a Dios, entonces están hablando en lenguajes de hombres. Entonces, cuando decimos que nuestro Dios, ¿qué pasó con nuestro Dios? Vino y se hizo carne y murió y se quedó muerto. ¿Cuál es la gloria grande que tiene el Señor Jesús? De que Él venció la muerte, que Él resucitó de entre los muertos, ¿sí? Y está vivo, no muere, ¿sí? No tiene principio de días ni fin de vida. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, ese Dios es vivo. Un Dios vivo no tiene relación con la muerte, sino de ser el que la venció. Y ese vencimiento de la muerte nos lo va a dar también a nosotros cuando nos levante, cuando nos resucite. Dice, y el Hijo del Hombre, y lo resucitaré el día postrero. Lo dice varias veces. Entonces, nosotros tenemos que tener el discernimiento para identificar estas cosas. Pero ¿qué tiene de malo? Pues es una fiesta, se va a disfrutar. ¿Qué tiene de malo ir a pedir dulces? ¿Sí? O sea, participar en todo lo que tenga que ver con esto. Pues ya uno tiene que mirar, o esto es claro o es oscuro. ¿Sí? Si no es claro, pues es porque es oscuro, no hay términos medios. El Señor nos sacó y nos dejó en la penumbra. ¿Sí? ¿Se acuerdan de las clases de física? Cuando estábamos viendo la cuestión de la óptica de la luz, las propiedades de la luz. Entonces, entonces aquí está la luz y aquí está la sombra. Entonces, entre la luz y la sombra, cuando lo que pasa con los eclipses y eso, se forma una penumbra. Cuando el Señor dice que nos sacó de la potestad de las tinieblas y nos pasó al reino de la luz, nunca dice que haya términos intermedios. Nosotros no estamos en la penumbra o en la sombra. No, nosotros estamos en la luz. Entonces, todo lo que es de las tinieblas no va. Y entonces, ahí es donde tenemos que tener discernimiento. Esas cosas no, por sus frutos los conoceréis. ¿Sí? El Señor dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, ya no vamos a comenzar a predicar doctrinas de hombres acerca del Halloween, la historia de que es que son los druidas, entonces ellos hacían pactos y no, pues ellos verán, ¿sí? Ellos verán, ya ellos fueron juzgados porque todos los que originaron todas estas doctrinas pues ya murieron, ¿cierto? Ellos recibirán el pago por su justo por su extravío. Entonces, tenemos que centrarnos en que ya tenemos que identificar si le cuesta dejar de practicar este tipo de cosas, pues preocúpese. Sí le digo, preocúpese. Porque, por ejemplo, muchos pastores en sus iglesias ponen el árbol de Navidad, ¿sí? Entonces, pero pues es que es una forma de pues, tener contento a los hombres que no creen,
que no tiene ninguna relación el reino de los cielos con el reino de Satanás. No hay relación, no tiene que ver, ¿cierto? Entonces, cuando a usted le cuesta trabajo entender, o dejar esas cosas, es porque o no ha entendido o no quiere creer. El Señor le pone, esta es la luz, esta es las tinieblas, ¿cierto? Vengan al reino de la luz, y dice que sus ovejas oyen su voz y lo siguen. Si no está siguiendo, pues porque o no es oveja o no ha entendido. Pídale al Señor que sea oveja. Pídale al Señor que transforme su entendimiento y su conocimiento. No va a venir como que le meten una USB o un disquete en la época antigua, o un cassette o un CD y como en Matrix. No sucede de esa forma. Hay una sola forma, que es la única arma que utilizó el Señor, la palabra de Dios. Esa es la única forma en la que el Señor nos da entendimiento, conocimiento, nos permite venir a la luz. No hay otra forma. Es que voy a hacer un retiro espiritual, entonces allá todo el mundo le puso las manos y entonces ya entendió todo. No sucede de esa forma, porque el Señor dice que la única forma es la predicación. ¿Y la predicación por dónde entra? Por el oír. La fe, el entendimiento, el creer vienen por el oír. ¿Sí? Bienaventurados los que predican esta palabra y los que oyen, pero dice, perdón, regálenme un momentico y busco por aquí algo bien bonito que dice. Mire lo que dice Apocalipsis 1, versículo 3. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen. ¿En qué orden lo está diciendo? Todas estas cosas tienen un significado, ¿sí? Bienaventurado primero el que lee, después los que oyen. Hay muchas personas que van a escuchar, ¿sí? ¿Sí? Pero hay uno por el cual escucharon, es el que lee. Entonces, anhelemos esas cosas. Yo ser bienaventurado porque leo, porque encuentro en la Escritura la razón de la verdad y el todo, ¿sí? Entonces, busquemos esas cosas, esos dones más grandes de entender la palabra, ¿sí? Y ustedes tienen que hablar. No es el predicador el que se para detrás de un atril no, el predicador es el que predica, y predicar es hablar de lo que dijo el Señor, lo que dice la palabra de Dios. Entonces, hablar del Señor Jesús y de su verdad, ¿sí? Eso es lo que hay que hacer, y vamos a ser muy bienaventurados si leemos y entendemos estas cosas. Entonces, dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Sí, es una persona muy piadosa porque nunca deja de ir a la iglesia, pero no guardó todo, ¿sí? Nunca creyó que el Señor Jesús es uno solo, como dice muchas veces, ¿sí? Nunca quiso dejar esas cosas que lo alejaban del Señor, ¿sí? Entonces hay una historia por ahí en un pastor que dirigía una congregación muy grande y lo pillaron por ahí como que le hackearon, sacaron los resultados de acceso a páginas de pornografía, de compra de pornografía, y salió el nombre de él y se suicidó. Y era un pastor venerado, era un pastor muy amado. ¿Y qué pasó? Dice la palabra, entonces, ¿qué pasó ahí? Pero era pastor y predicaba. Pero dice la palabra, también eso está tan bien especificado, el que persevere hasta el fin, este será salvo, ¿sí? Y hay muchos casos de personas que predican, dicen predicar y leen, pero esto no ha transformado su vida, no han querido creer sino lo que les han dicho los hombres, las tradiciones de los hombres. Y el principal error es la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿sí? El principal es negarlo a Él. ¿A quién vamos a negar? ¿Sí? Él dice que el que me niega a mí, yo lo negaré delante de mis ángeles, ¿sí? Esa es la blasfemia con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Señor es el Espíritu. ¿Dice eso la palabra o no? No son doctrinas de hombres, ¿sí? Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque Dios es Espíritu y Dios es Santo.
Exacto, ¿sí? Dios es espíritu, sí. Dios es santo, sí. O sea, ¿hay dos espíritus santos? No, ¿sí? Entonces, mire, Isaías 2:6. Isaías 2:6 dice, ¿qué ha pasado? Personas que escucharon de la palabra de Dios, que tenían un conocimiento, unas tradiciones en cuanto a la vida del Señor y todas las cosas que el Señor había hecho. Dice, ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de ¿qué? Llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros como los filisteos que pactan con hijos de extranjeros. Entonces, ¿qué pasó? Mire, no podemos sacar disculpas de, no, es que es una tradición muy metida en mi casa, en mi familia, en mi país, porque esa tradición del Halloween no viene ni de Colombia ni de Latinoamérica, ¿cierto? Eso viene. Entonces, aquí el Señor dice, porque están llenos de costumbres traídas del oriente, de agoreros como los filisteos. Entonces, estamos escuchando tradiciones de otros países, ¿sí? Por ejemplo, pónganse a pensar una cosa, nosotros en Colombia nunca celebramos el día de San Valentín, ¿sí? Ahora, yo no estoy diciendo que es que, mire que es que esto es malo o esto es bueno, yo no estoy diciendo nada, pregúntenle al Señor si eso es bueno o es malo, ¿sí? A lo que me refiero es que es un ejemplo como, venga, pero ¿por qué no me da regalo para San Valentín? Pero, ¿cómo así? O sea, pero es que eso no se celebra acá. No, pero es que es bonito, porque es el día de San Valentín, ¿por qué no me vas a dar regalo? ¿Por qué no me dan regalo el día? Pues el día de San Valentín, miren en televisión, eso le están haciendo publicidad. ¿Y por qué no me da regalo el día de San Valentín? Pero esa no es costumbre de nosotros, eso es americano. Entonces, o yo no, bueno, yo no sé de dónde procede. Entonces, ese es un pequeño ejemplo para ver cómo estas mismas tradiciones, el horóscopo, el feng shui, todas esas cosas que tienen una falsa visión de sabiduría, ¿sí? de cosas muy sacras, mentiras, son, dice el Señor, costumbres traídas del oriente, agoreros, toda esa cuestión a qué lleva el feng shui, a la buena energía, que si usted coloca las cosas de cierta forma y en cierto orden, entonces atrae la suerte. Y la suerte la da el Señor Jesús. Eso dice la suerte. No es que la suerte sea mala. No, la suerte es la forma que el Señor le deja ver algunas veces a su pueblo, qué es lo que Él quiere. Por eso los apóstoles, cuando iban a escoger el reemplazo de Judas, ¿sí? Lo echaron a suerte. Señor, escoge tú quién es el que tú has escogido. Dinos, manifiéstanos quién es el que tú has escogido. Entonces echaron suertes, no dice de qué forma, ¿sí? Pues sencillamente el Señor les mostró a su pueblo lo que Él ya había escogido. Entonces la suerte viene del Señor, es el que da la suerte, ¿sí? Para poder diferenciar las cosas que Él ha escogido, ¿sí? Exacto, ya Él manifiesta su forma, ¿sí? Números 25:1. Entonces, mira, aquí tenemos que tener mucho cuidado con las personas con las que nos rodeamos, con las personas con las que compartimos, ¿sí? ¿Por qué? Miren un ejemplo clarísimo. Dice Números 21:1, dice, 25:1. Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Entonces, a simple vista podría uno pensar que la fornicación se trataba de que los hombres de Israel comenzaron a acostarse a tener relaciones con las hijas de Moab. Y mire, ¿de qué se trata la fornicación? Dice, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. La fornicación idolátrica está tratando de que, así como acá, no, pero es que no tiene nada mal la interculturalidad, el intercambio de culturas, de religiones, eso es bien bonito, que se siente, no, pero es que el Señor dice que si no estamos en la verdad, pues estamos... Sí, que yo respeto, pues yo tengo que manifestar las obras de las tinieblas. El Señor dice, repréndelas. Y si no están en la verdad,
Yo no puedo quedarme ahí como que, no, 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 sí, tranquilo, pues venga y estamos bien y pues yo no me meto con lo suyo y usted no se mete con lo mío. No, pues que tenemos, no, yo no tengo que ir a lo que yo piense, yo tengo que ir a lo que aquí dice, porque aquí es donde está el testimonio del que me salva o el que me condena. Entonces, si no se acoge a lo que el Señor Jesucristo dice, pues entonces está por fuera de la salvación. Y eso es, si yo no reprendo esas cosas, ¿a qué habla de reprender? Pues sencillamente, no, eso no es verdad. Y si van a seguir creyendo en esas cosas, pues se van a ir para el infierno. No pierda su alma. El alma, la vida eterna es para los que creen en la verdad. Y si no creen en la verdad, van a perder sus almas. Y pues uno no desea eso ni para el peor enemigo, aunque sabemos que ya pues los enemigos son los que nos tienen por enemigos, ¿no? Pero uno tiene que entrar a discernir esas cosas. Pues, no, pues lo dejo allá quietico. A todos ellos nos dice el Señor que les predique. Predique a tiempo y a destiempo, ¿sí? A tiempo y fuera de tiempo, predique a toda criatura, ¿sí? No, es que pues ellos no, exacto, y no participen de sus malas obras. Eso está en el Nuevo Testamento y acá acabamos. El Señor les decía, no se junten con las hijas, no vayan a dar en matrimonio sus hijos a las hijas de ellos. ¿Por qué? Porque es que, no, es que el Señor era racista, mire, como no era del pueblo de él, entonces, no, porque es que el perjudicado soy yo. El Señor les decía, ellos van a terminar haciendo que ustedes se arrodillen delante de un muñeco. Y eso es lo que yo vengo de esa religión donde uno se le arrodillaba a un muñeco, ¿sí? Aquí yo creo que la mayoría fuimos católicos. Bueno, decir que vengo de tradición católica, mi familia, y pues yo también participé porque pues todas las ceremonias, uno asistía que Semana Santa, que la primera comunión, que ir a misa para pedir el favor de Dios, pero el Señor dice que no se le arrodilla a ningún muñeco, y eso era uno lo que iba a hacer allá. ¿Cierto? Entonces el lío, pero es que la tiene contra la gente los que somos católicos. No, la tengo contra lo que no pertenece a la verdad porque van a perder sus almas en el infierno. Si no entienden esta verdad, sus almas van a estar por siempre en el infierno y yo no quiero eso para nadie. Mucho menos lo quiero ni para mi familia ni para las personas que conozco, por eso tengo que irles a predicar de la verdad. Esto no se trata de religiones, ¿sí? Acá no hay cuestión de religiones. No sigan religiones, sigan a la verdad y la verdad los hará libres. Mire, ya para finalizar, leamos Efesios 5, por favor. Lo que dice el Señor, que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. Uy, ¿cómo así? Cuando uno no conoce a Dios, y está hablando de gentiles, no personas que no crean en nada. Está hablando de gentiles como personas que creen en algo porque hacen sacrificios, ¿cierto? Eso está en 1 Corintios 10, 19 y al 21, ¿sí? Entonces, ahí habla, sí, pero esperen para mirar Efesios 5:1. Es que me parece importante esos términos que el Señor habla. Dice que cuando uno no conoce de Dios, pues todos esos sacrificios que uno hace, como ir a rezarle a una virgen, a inclinarme a un muñeco, ponerme una cantidad de que la cruz, que todas esas cosas, o sea, y hablando de una sola religión, pero yo estoy hablando en general de todas las que, todo lo que lo lleva a uno no a la verdad y a la luz, sino a la mentira y a la oscuridad, a las tinieblas. Entonces, todas esas cosas, esos sacrificios que uno hacía, dice que los sacrificaba a los demonios, dice el Señor, y yo le creo. A los demonios los sacrifican y no a Dios. Dice que también que no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No podemos tener dos señores. Si yo le digo al Señor, Señor Jesús, tú eres mi Señor, entonces tendré que decirle a otro que es diferente a él, Señor también. Dice que no podemos servir a dos señores, porque vamos a aborrecer al uno y vamos a amar al otro. Entonces, tengan en cuenta, y eso se aplica también para la Trinidad. Si yo tengo dos señores, dice el Señor que no los puedo tener. Y nos habían enseñado que no, es que el Padre y el Hijo comparten títulos, pero en la palabra nunca dice eso. Nunca dice eso. Dice, no pueden tener dos señores, porque
va a pasar lo que hacen, lo que hacen por ejemplo, los, ¿cómo es que se llaman? Los judíos mesiánicos, que se hacen llamar judíos mesiánicos. ¿Sí? Entonces, rinden más tributo al Señor Padre y al Señor Hijo le rinden menos tributo. Y eso es lo que dice, que van a aborrecer a uno y van a amar más al otro. Y eso es lo que pasa. Por eso es que el Señor dice, uno es el Señor, una fe, un bautismo, un Señor y Dios y Padre. ¿Sí? ¿Quién es? No puede haber otro, no puede haber dos señores, no puede existir porque eso lo dice la palabra y lo condena, que no podemos traer. ¿Señor? Exacto, un bautizo. Ya el Señor nos reveló que no era echarse agüita, ni echarse, ni rociarse, ni meterse. Esas cosas son rituales y gloria al Señor que nos ha aclarado todas esas cosas, que el Señor permitió que hizo que pasaran en nosotros para que entendamos que el bautizo no es algo que yo hago, sino que Él hace. Él viene a morar en mí, no yo me meto. Entonces, como yo bautizado, entonces ya tengo, chulito, ya tengo eso, ya, entonces, ¿soy cristiano? Sí, ya me bauticé, yo me bauticé. No. El Señor es el que bautiza, Él viene a morar, ese es el real bautismo, Él es el agua viva que me lava, que me limpia, ¿sí? Ese es el testimonio que tiene que presentarse en mí, que el Señor vino a morar, ese es el real. Bueno, entonces mire, para finalizar, Efesios 5:1. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Sí? Cuando dice Dios, ¿cuál Dios? Pues el único Dios. Por eso Él vino y dijo, ejemplo os he dado, haced como yo he hecho. ¿Sí? Él lo dijo, sed imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo. ¿Se acuerdan todo eso que ponían, que tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito? ¿Sí? Mira, acá dice que Cristo se entregó a sí mismo, no fue dado por nadie, ¿sí? Entonces tenemos que entender a qué se refiere allá ese Juan 3:16, ¿es que eso es cierto? ¿Sí? Entonces dice, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos, ¿sí? Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo, miren, en esta palabra inmundo hay muchas cosas que el Señor considera como inmundicias. ¿Sí? No es que ser inmundo es un pecado específico, no, son muchos pecados que hacen que yo sea inmundo delante del Señor. ¿Sí? El no creerle, por ejemplo, ¿sí? Hay muchas cosas que son inmundicia delante del Señor. ¿Dónde iba? O inmundo, o avaro, que es idolatría, cuando usted le rinde más culto a la plata que al Señor, eso es ser idólatra. Tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, y eso les está diciendo a ustedes y me dice a mí en este día, en esta hora, no seáis pues partícipes con ellos. Nada que ver con eso del Halloween y todas estas cosas. Eso son inmundicias delante del Señor. Porque en otro tiempo erais tinieblas, por eso practicábamos esas cosas. Mas ahora sois la luz, sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. No vistan a sus hijos de nada, no participen en esas cosas, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en la casa de oración Torrefuerte y todos los que escuchan, a los que llegue este mensaje, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. No es, no, pues yo no participo en esa fiesta, pero pues yo me quedo callado para evitar problemas. Tenemos que reprenderlas, decir, eso no está bien, eso va a llevar a perdición, va a llevar a muerte eterna. Regáleme un momentico, terminamos este, pastor, y ya vamos a Deuteronomio. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Eso es un mandato.
Cuando no es mentira, cuando no es verdad, no teman decir eso no es cierto, ¿sí? O está mintiendo. No temamos decir eso. Cuando alguien está hablando mentira, pues digamos, eso es mentira. Si está hablando de verdad, amén, es la verdad del Señor. No temamos reprender esas cosas, ¿sí? Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice, le está diciendo a usted y me está diciendo a mí y a todos los que han de llegar, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que andemos en la luz y no en estas tinieblas de ese Halloween y todas esas cuestiones paganas que nos llevan sino a confusión y a muerte del alma. Sí, leámoslo todo. Esa se me estaba pasando. Ese es importantísimo porque dice, no, pero ¿qué tiene que yo consulte el horóscopo o que yo participe en esa fiesta? El Señor lo tiene claro. Deuteronomio 18, del 9 al 14, por favor. Mire lo que dice. Cuando entréis a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con el Señor cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones el Señor tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante del Señor tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto el Señor tu Dios. Entonces, estas son cosas que son claras, son específicas, no hay duda. O sea, ahí está perfectamente escrito y está explicadito, ¿sí? Ahí nomás está explicado. Y miren, cuando habla de naciones, no es que, es que a Colombia ha llegado pues turistas, lo mismo se dice en Chile, que a Chile ha llegado mucho colombiano y pues también a Colombia ha llegado mucho venezolano y que aquí ha llegado mucho hindú. Entonces siempre cuando el Señor habla de las naciones alrededor, nosotros tenemos que entender que tenemos una ciudadanía. Nuestra ciudadanía no es de este mundo, es de la Jerusalén que desciende de los cielos. Nosotros somos del pueblo de Dios. Por su misericordia nos agregó a ese pueblo que Él llamó, ¿sí? Entonces, cuando habla de las naciones alrededor, pues todos los que no son del pueblo del Señor, los que no creen, son de naciones alrededor que vienen con mañas y vienen con costumbres que nosotros teníamos y que el Señor nos ha hecho quitarnos de estas. Porque Él es bueno, Él es la luz, en Él no hay pérdida, en Él no hay tinieblas, ¿sí? Él es el creador de todas las cosas, Él es el único que tiene poder para darme la vida eterna, ¿sí? Y eso es lo que yo más anhelo en mi ser, la vida eterna. Y la anhelo para ustedes, para todos mis seres amados, para mis hijos, para mi esposa, para mi mamá, mis hermanos, mi familia, mis tíos, todas las personas que yo conozco, ¿sí? Por eso quiero que vengan a la luz. La luz no soy yo doy testimonio de la luz, así como el pastor Luis Eduardo, el pastor Luis Alberto, el pastor Germancito y cada uno de ustedes que sea también testimonio de la luz, dar testimonio de la luz, porque esa luz en la que vamos a habitar es un gozo que no puede ser manifestado de forma física, es un gozo eterno, vamos a estar en gozo, en disfrute, ¿sí? El Señor dice eso y lo prometió y lo que Él promete lo cumple porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dice, Él lo cumple. El Señor Jesucristo los bendiga, mis hermanos.